¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Didáctica y Avances Tecnológicos, Unidad 7, la tecnología educativa y la pedagogía, dos elementos básicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores. Actividad 3, videos sobre las tecnologías de información y la comunicación en el marco de un modelo pedagógico. Las tecnologías de información y de la comunicación en el marco de un modelo pedagógico acorde a un modelo educativo de un nivel de educación media superior y superior del siglo XXI, pues necesita de una serie de circunstancias que posibiliten la innovación y la congruencia entre lo que es el planteamiento teórico y la praxis educativa, ya que debemos tomar en consideración los cambios que estos no se generan por un dictamen, sino más bien la innovación educativa demanda como otros aspectos del fenómeno educativo y que estos deben de ser más profundos, más reflexivos. Es decir, necesitamos un seguimiento continuado y el trabajo conjunto de todos los implicados, toda vez que este empleo establece más una situación de vinculación del conocimiento con la experticia y que el mismo se vincule para dar un resultado más funcional de conformidad a las necesidades y del propio fenómeno educativo que presenta este esquema de actuación y vinculación entre conocimiento y aquel que se obtiene desde la doctrina, de aquel que se obtiene de la experimentación misma. Los desafíos de las universidades que hoy enfrentan es precisamente el cambio de entornos de aprendizaje. Autores como John Dewey expresa elocuentemente desde hace 53 años lo siguiente: el crecimiento tiene su origen en las necesidades y capacidades del estudiante. El primer paso de la interacción que da lugar al crecimiento procede de la extensión de lo que él denomina tentáculos del individuo, de esfuerzo, ciego al principio, pero puede conseguir los materiales que precisan su potencialidad para poder entrar en acción y así satisfacerse. Por lo tanto, es el individuo, de conformidad de este autor, el quien debe de establecer cuáles son sus mecanismos para llegarse de lo necesario y poder así aspirar a un incremento en cuanto a su interacción humana para obtener un conocimiento significativo, es decir, construir sus propios enfoques y habilidades para acceder a un aprendizaje significativo, y que esto también depende del entorno, pero indiscutiblemente de las habilidades que el mismo ser humano establece. Es por ello que al hablar de un modelo innovador, requiere pues de nuevas habilidades, de nuevas competencias y que ellas parten de un proceso que se adquiere en la formación básica. De tal forma que se establece para elementos formales de un modelo innovador los que se enuncian a continuación. Primero, una autorregulación del aprendizaje. Estamos hablando de lo que se denomina el Self-Regulate Learning. Asimismo, se requiere de una competencia digital, tal como lo describe la Comisión Europea, es decir, aquí incluye la capacidad crítica de manejar información y finalmente un conocimiento de otras lenguas para acceder a otras fuentes de recursos. No solamente basta con acceder a través de ciertas herramientas, aplicaciones o propiamente la tecnología, sino se requiere de un enfoque crítico para poder identificar información certera, válida o la cual necesitamos a nuestras necesidades. Asimismo, de aquí se establece que el proceso de la enseñanza, desde un punto de vista de la diversificación, habla desde un portafolio, una resolución de casos, de problemas, un aprendizaje de grupo o cooperativo, selección significativa de recursos de apoyo de aprendizaje, una práctica reflexionada, una tutoría y finalmente una evaluación y regulación. Incluso se habla de un, ya sea proceso auto o hetero,
evaluativo. Entonces, bajo este esquema es como un círculo que va a permitir establecer un conjunto de elementos para determinar lo que sería la enseñanza. Y de ahí, de este esquema de diversificación. Por lo tanto, el célebre doctor Díaz Barriga señala que se deben de propiciar y proporcionar a los profesores los elementos teóricos, técnicos, que les permitan interpretar didácticamente un programa escolar a partir de una teoría o de una concepción del aprendizaje que los lleve a propiciar en sus estudiantes aprendizajes acordes a un plan de estudios donde realiza su labor. De esta forma, el autor Comenio ya establecía como propuesta una metodología que debe de ser de tal forma que facilite o que posibilite un clima adecuado y sea una invitación y no un obstáculo para el aprendizaje. Entonces, estos elementos teóricos determinarán desde el aspecto doctrinal la vinculación conceptual con el aprendizaje significativo que debe de motivarse, que debe de generarse dentro de los estudiantes, pero que esté respaldado por un programa estructural de estudios y que de ahí pues se determine la viabilidad del mismo. Es decir, el estudiante también forma parte como un modelo innovador, ya que en su esencia se puede recuperar como persona, como sujeto activo, su participación y que éste a su vez modifique durante el proceso de enseñanza los contenidos y que sean adaptados a el entorno, la realidad, el tiempo, el espacio en el que se encuentra. De tal manera que el estudiante logra a sí mismo desarrollar competencias sistemáticas, tales como la autogestión, es decir, logra conseguir no solo su desarrollo en competencias profesionales, sino de manera muy importante en cuanto a su desarrollo integral como ciudadano, como el rol que debe desempeñar, ¿sí? En un espacio, en un entorno donde evidentemente tiene que interactuar con otras personas. Desde esa perspectiva se puede señalar que es real la posibilidad que la educación de los seres humanos incide directamente en la transformación de las sociedades. Esta concepción como sujeto activo tiene a la conversación de las estructuras sociales y el mantenimiento de las mismas. Por ende, el modelo innovador parte de vincular al estudiante como ese sujeto que puede modificar su entorno y establecer sus propios contenidos que puedan atender a sí mismo las necesidades básicas de la sociedad donde forma parte. Un enfoque centrado en el aprendizaje determina que hay una incompatibilidad entre el modelo pedagógico basado en clases magistrales o mecanizadas, viéndolo así, la cual aún perdura en algunas universidades, y esto también genera incompatibilidad con lo que se conoce como una educación a distancia, partiendo de que la experiencia se da en el sentido de que el estudiante va a trabajar utilizando tecnologías, pero de manera aislada desde sus compañeros y hasta cierto punto desde su tutor. De ahí la importancia que hoy tiene el docente como facilitador del conocimiento, donde lo va a guiar para acceder a un conocimiento significativo y descartar aquel que es inservible o que no es de utilidad para su formación profesional. Es decir, es una vinculación entre lo que el estudiante tiene al alcance como un procedimiento para obtener un conocimiento, pero a su vez motivado e impulsado con el uso de las tecnologías, pero guiado por un tutor o un docente que tiene esa función de facilitar este proceso, incluso de autoaprendizaje en el estudiante. Asimismo, se habla de un uso efectivo de las tecnologías. El autor Brown dice que el uso efectivo de las tecnologías parte y tiene lugar cuando existe una relación de estas con los estudiantes
ya que esto permitirá fomentar en cierta medida un proceso de colaboración con los formadores y los compañeros mismos. De tal manera que en las universidades del siglo XXI ya debe de atenderse, de preocuparse por construir nuevos entornos de aprendizaje, considerando lo siguiente: conectar a los estudiantes entre sí con los tutores y profesores, conectar el conocimiento con la experiencia y asimismo poder aprovechar la información y el conocimiento disponible a través de las nuevas tecnologías. Y de ahí que este tema de elegir las aplicaciones que se pueden utilizar en el campo de la docencia, incluso utilizando esta mecánica de aprendiendo mediante actividades recreativas, lúdicas o incluso mediante juegos de aprendizaje, también contribuye mucho a este empleo de las nuevas tecnologías en el enfoque educativo. De tal forma que las reacciones en cuanto a los centros de docentes, de conformidad a los autores Abiriam y Courtney, identifican tres posibles reacciones de los centros docentes para adaptarse al uso de las tecnologías de la información y comunicación y al nuevo contexto cultural. Primero, se habla de un escenario tecnócrata. Es decir, las escuelas deberán adaptarse realizando algunos ajustes, pero sin que resulte un tema significativo en cuanto a los procesos de aprendizaje ya establecidos, sino que se habla de mejorar la productividad en cuanto al proceso de información. De ahí este vínculo determinante que habla de aprender sobre las tecnologías de la información y comunicación y como proveedor en materiales didácticos. Y por otro lado, un escenario reformista, que esto incluye y toma en consideración la introducción de la tecnología y que ésta puede llevar o incluso necesita la introducción de nuevas didácticas o métodos de procesos de enseñanza-aprendizaje, tal como métodos que caracterizan generalmente como interdisciplinarios, constructivistas o inductores del aprendizaje cooperativo, y esta es la visión dominante entre los académicos y los expertos en estos enfoques de tiempos modernos. De tal manera que un proceso de formación y de información que parte del uso de las tecnologías es lo que se pretende hoy en día incorporar ya en todas las universidades y sus modelos educativos. Asimismo, se habla de reacciones de los centros de docentes en cuanto a escenario holístico. Es decir, a diferencia de los dos anteriores grupos, lo que se clasifica en este normalmente va a presentar un conjunto muy explícito de aseveraciones relativas a situaciones socioculturales o el papel que tiene en ellas el uso de las tecnologías de la información y comunicación, a partir de considerar que estas son lo que podría determinar la viabilidad en cuanto al centro o fundamental de una revolución digital mucho más amplia, que esto involucra una reestructuración radical, pues, de todos los parámetros de la escuela. Entonces, de ahí que se determinen estas situaciones socioculturales para establecer este enfoque de escenario holístico. Asimismo, las tecnologías de la información y comunicación van a ofrecer la posibilidad de interacción asincrónica, el apoyo prioritario en el lenguaje escrito, la perspectiva de registro permanente de los contenidos de la interacción misma, así como el poder seguir las actuaciones individuales y de grupo de los estudiantes, constituyéndose en amplificadoras que de todos los elementos del acto educativo, si es que nos preparamos para potencializarlas, esto puede significar algo muy esencial como un seguimiento o una retroalimentación posterior, de tal forma que incluso poder disponer de pequeños videos, pequeña información que puede reproducirse constantemente en la medida que se requiera, pues ya bajo este enfoque de interacción asincrónica, también es un método de reforzamiento del conocimiento significativo. Ahora bien, el uso indiscriminado de las tecnologías deberá partir de este enfoque de aplicación a la educación, como lo señala el autor García Ruiz y Domínguez, que manifiesta
para estar a la moda sin considerar las bases teóricas de un modelo pedagógico que garantice los procesos más allá de los contenidos y que resulta sumamente riesgoso esta aseveración, ya que se requiere sin duda que en todo momento haya un experto que indique el proceso para el uso de las tecnologías de la información y comunicación, pero con ese enfoque profesional y de esta manera garantizar una conducción adecuada, partiendo también de la experticia educativa, tomando como referencia el sistema clásico, como es en el aula, o propiamente ya en un tiempo más digitalizado y moderno, que es el ciberespacio. En este sentido, se habla también de entornos de aprendizaje, donde el trabajo que se realiza en estos entornos de aprendizaje debe de estar de conformidad a los objetivos con una intencionalidad y un diseño de acuerdo a una teoría educativa que puede enmarcar un modelo educativo de la institución o un modelo pedagógico propiamente, partiendo de una respuesta a las dimensiones que lo integran y que estos sean congruentes y correspondan a una posición epistemológica definida. Es decir, partimos de este enfoque epistemológico, porque de lo contrario se generaría una esquizofrenia educativa si se permite el término con las consecuencias evidentes de una fragmentación del hecho educativo y las deficiencias de la formación integral de los estudiantes. De ahí que el tema del entorno, del aspecto teórico, pues debe de partir sobre un soporte base y esto lo dan los conceptos fundamentales. De ahí que al establecer un concepto propio se puede partir dentro de la habilidad analítica para la construcción de un modelo educativo. Mis fuentes de información, como se observan, es Sevilla, Tarasou Luna, 2017, Educar en la Era Digital, Docencia, Tecnología y Aprendizaje, de las páginas 147 a la 152, Editorial Pandora, Sociedad Anónima de Capital Variable México. Por su atención, muchas